Eh, Cuando hablamos de el examen neurológico, también cuando hablamos de lo que es la historia clínica, lo tocamos en todos los cuadros craneales. Pero ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de cómo, digamos, el comportamiento desde su nacimiento hasta, digamos, los órganos que van a inervar. En esto tenemos que entender que los pares craneales, ¿no es cierto?, tienen diferentes funciones y dentro de esto se agrupan en lo que son los pares craneales puramente sensitivos, los pares craneales motores y los pares craneales mixtos. Si nosotros vemos en el esquema vamos a ver que los sensitivos están el olfatorio, el óptico y el auditivo. En los motores tenemos el motor ocular común, al patético, al motor ocular externo, espinal, el hipogloso, son puramente motores. Y hay otros que son sensitivos motores, el trigémino, el facial, el glosofaringio, el vago, y este esquema nos muestra que dónde nacen cada uno en el origen aparente, ¿no es cierto? Desde lo que es el mesencéfalo, protuberancia bulbo, el nervio óptico y lo que es, digamos, el olfatorio. Ahora, estos pares craneales también se dividen de acuerdo a sus actividades. Entonces, tenemos acá los pares craneales 1, 2, 3 y 8 son, reciben fibras sensitivas especiales de la aferencia. Los pares craneales 3, 4 y 6, estos son los llamados los oculomotores. El 11 y el 12 en general son encargados de los músculos puramente es par craneal motor y estos pares, el 3, el 8, digo el 7, el 9 y el 10, estas sí llevan o reciben fibras parasimpáticas. Esto es un corte lateral de lo que es el tronco cerebral. Tenemos acá el nacimiento de el origen real de cada par craneal y acá tenemos el mismo esquema, pero tenemos el origen aparente de los pares craneales, ¿no es cierto? Tenemos lo que son protuberancia, bulbo y el mesencéfalo. Mesencéfalo, y cada uno nos va indicando de dónde nace, ¿no es cierto? Bien. Ahora, si nosotros hablamos del primer par craneal, vamos a ver que el origen real, ¿dónde está ubicado? En la mucosa nasal, en la parte superior de la mucosa nasal, ¿no es cierto? Que es donde va a llevar las fibras que van a atravesar qué cosa. La lámina cribosa, y donde se inserta en el bulbo olfatorio. Entonces, cuando hablamos de origen aparente de este par craneal, el origen aparente, ¿dónde se encuentra? A nivel del bulbo olfatorio. Ahora, ¿qué es lo que va a inervar? ¿Dónde nace? Son las células bipolares de la mucosa nasal, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su función? La percepción de los diferentes olores y aromas, ¿no es cierto? Y cuando hay alguna alteración de esto, vamos a ver que si no siente nada, una anosmia, ¿no es cierto? Puede tener una hiposmia, una hiperosmia, una parosmia, una cacosmia o alucinaciones olfatorias que son, digamos, patologías de este par craneal, ¿no es cierto? Cuando hablamos de lo que es la cacosmia, sensaciones de olores nauseabundos, las parosmias, sensaciones de que, ¿no es cierto?, que no sienten diferentes, y las alucinaciones olfatorias, ¿no es cierto?, en algún lugar sienten olores que no sienten esto, pero en general esto más lo van a ver por ahí, lo van a escuchar en pacientes que tienen, digamos, si quieren, como un preaviso de convulsiones, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que el par craneal ¿no es cierto?, nace en la mucosa nasal, el origen real, el origen aparente del bulbo olfatorio, y obviamente para examinar tenemos que tapar una narina y acercar aromas, digamos, que no sean incitantes para la mucosa nasal, y obviamente
se hace una a la vez para entender si el paciente tiene o no alguna alteración de este par craneal. Ahora, si nosotros hablamos del nervio óptico, este sí también es un par, ¿no es cierto? Par craneal sensitivo, pero este par craneal, ¿no es cierto?, tiene un recorrido bastante largo, desde lo que es la órbita, el globo ocular, hasta la región occipital. La región occipital. ¿Qué es lo que, ¿no es cierto?, tenemos que saber? ¿Dónde está el origen real? El origen real se encuentra en la retina. En la retina. ¿No es cierto? Es ahí donde tiene el origen real. En las células ganglionares de la retina, y el origen aparente es el ángulo anterior del quiasma óptico. El ángulo anterior del quiasma óptico. Es el origen aparente. Ahora, ¿qué es lo que va a inervar? Son los conos y bastones que se encuentran ¿dónde? En la retina. En la retina. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? La agudeza visual, ya hablamos de esto varias veces, el campo visual, la alteración de los colores, ¿no es cierto? Y el fondo de ojo. El fondo de ojo. Bien. Las patologías que se presentan va a depender mucho qué es lo que estamos buscando. Si nosotros buscamos la agudeza visual, vamos a pensar que el paciente tiene alteración en la visión. Entonces, las patologías más frecuentes de esto es la miopía. Después tenemos el astigmatismo, la hipermetropía, que son los más frecuentes, ¿no es cierto?, los más comunes, si quieren. Después viene otro tipo de patologías, que eso ya es, digamos, por ejemplo, de los oftalmólogos que van estudiando este segmento. Para nosotros nos interesa ver esto, y para ver, ¿no es cierto?, si tiene alteración o no, usamos la tabla de Snell, ¿no es cierto?, las tablitas de Snell. Entonces, antes los neurólogos tenían la tablita de Snell en el bolsillo, ¿no es cierto?, del guardapolvo, para ver la agudeza visual. Actualmente casi ya no, los neurólogos ya no tienen esto, porque es más fácil enviárselo al oftalmólogo para ver la agudeza visual, ¿no es cierto? Bien, también tenemos la alteración o percepción de los colores. Cuando hablamos de esto, es que el paciente tiene, ¿no es cierto?, alteración de los colores, o se confunden los colores, ¿no es cierto?, fundamentalmente dos colores. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de que el paciente tiene un daltonismo, ¿no es cierto?, daltonismo. ¿Con qué tabla, digamos, examinamos? Con la tabla de Ishihara o Ishihara, ¿no es cierto? Entonces, ya cuando vemos que tiene el paciente trastornos con alteración de los colores, sabemos que el paciente tiene daltonismo. Pero también, ¿no es cierto?, vamos a ver algún esquemita de lo que es la visión normal y la miopía. ¿Dónde termina acá, en el fondo, la imagen? En la uvea. ¿Dónde? En la uvea de fondo. ¿Dónde dice su compañero? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde? En la uvea. Bien, entonces tenemos acá, ¿no es cierto?, en el fondo, la ubicación de la imagen. En la miopía está por delante, ¿no es cierto?, por delante. Y en las otras patologías, como si vemos este otro esquema, vamos a ver que, ¿no es cierto?, la hipermetropía está por detrás. Y el astigmatismo tiene varias localizaciones. Entonces, en esto, ¿qué se hace? ¿No es cierto?, usar los lentes de corrección para que las imágenes lleguen al punto donde deben llegar, ¿no es cierto? Bien, ahora, cuando hablamos de campimetría, ya dijimos que el campo visual es que de todos nosotros es amplio, ¿no es
¿sí? Por eso es que no tenemos problemas al caminar en la calle o al conducir, pero si eso se va reduciendo, ¿no es cierto? Va a llegar un momento en que no podemos reconocer lateralmente y tenemos problemas de, digamos, de tropiezos, estamos conduciendo de accidentes, pero el paciente no se da cuenta porque eso va disminuyendo lentamente. El que se da cuenta, digamos, es el acompañante o la pareja. Entonces, cuando hacemos esto, tenemos que hacer el examen por confrontación. Se supone que los que examinamos, que son ustedes, tienen la visión normal y ponemos las manos al costado y vamos acercando el dedo y tiene que ver, digamos, lo mismo que vemos nosotros el paciente, ¿no es cierto? Ahora, cuando esto no ve, ¿qué es lo que pasa? Que tiene una alteración en el campo visual. Y cuando pasa eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que enviamos? Hacer una campimetría digital para que nos manden una foto de las manchas ciegas o los lugares ¿no es cierto? Del fondo de ojo donde no ve el paciente, donde no ve el paciente. Entonces, en esto tenemos que entender este esquema, ¿no es cierto?, de alteración de los campos o del campo visual. Si yo tengo una alteración en el nervio óptico, el paciente va a quedar ciego del lado que está afectado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una sección, si quieren, del nervio óptico, lesión del nervio óptico. Pero si yo tengo una lesión en el quiasma óptico, el paciente ¿qué va a tener? Una hemianopsia bilateral. Bitemporal. Hemianopsia bitemporal. Entonces, si yo tengo una sección del nervio óptico, ¿qué es lo que puede causar lesión del nervio? Rápidamente. ¿Qué causa? Fundamentalmente un trauma. Un trauma. Es muy raro que el nervio se seccione, ¿no es cierto? Un trauma. Porque si tiene un tumor o lo que sea, eso va perdiendo progresivamente, no te das cuenta. Pero el paciente, si tiene un trauma, dice, doctor, no veo de este ojo porque tuve un accidente. Y lo más probable es que tenga una fractura de la base de cráneo, de techos que de la órbita y seccionó en el canal, ¿no es cierto?, óptico al nervio óptico. Ahora, si yo tengo lesión del quiasma óptico, el paciente va a tener una hemianopsia bitemporal. Pero, ¿qué patología puede causar esto? Ya hablamos, ¿no es cierto? Son los tumores de la hipófisis, que son los adenomas de hipófisis, que van a comprimir donde de abajo para arriba, y por eso que va alterando y el paciente tiene una hemianopsia bitemporal. Pero a veces existen lesiones mucho más posteriores y el paciente va a tener una hemianopsia, pero ya no bitemporal, sino, si quieren, de un lado nasal y el otro temporal, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está la lesión? Fíjense ustedes. Yo tengo primero una lesión acá, que me va a dar, me deja ciego al paciente. Acá una hemianopsia bitemporal y acá esto que vamos a ver acá, ¿no es cierto?, que es la vía óptica, ¿no es cierto?, va a tener una hemianopsia, si quieren, temporonasal. Si quieren, temporonasal. ¿Por qué? Fíjense, si ustedes se fijan en el esquema, ¿no es cierto?, la vía óptica se divide en dos, ¿no es cierto? La parte externa sigue el mismo lado y la parte interna cruza para el otro lado. Entonces, por eso que no ve una mitad interna y otra mitad externa.
lesión de la vía, ¿no es cierto?, óptica. Pero cuando hay una lesión acá, esto que llamamos el cuerpo geniculado, también va a tener alteración cruzada, pero ya no va a tener lo que llamamos las hemianopsias. Estas sí tienen las cuadrantopsias, pero cuadrantopsia superior, nasal y temporal. ¿Por qué? Porque sigue la vía cruzando para el otro lado. Ahora, si nosotros recorremos mucho más atrás, esto ya son las llamadas las radiaciones ópticas. Las radiaciones del graviolet, eso dice anatomía, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos lesión acá, también va a haber las hemianopsias, mejor dicho, las cuadrantopsias, pero ya no superiores, sino inferiores. Entonces, yo veo el cuadrito, en vez de tener la lesión acá, lo tengo abajo. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una lesión en la parte occipital, más o menos corresponde a esto a la área 17, mejor dicho 18 y 19 de Brodmann, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a tener? Lo que llamamos, ¿no es cierto?, las hemianopsias homóricas bilateral, ¿no es cierto?, o lesiones maculares. Ven, o sea, la parte central normal, pero la periférica no lo veo. Ahora, si vemos más atrás, en la vía, en el área 17 de Brodmann, la parte de la región occipital, estas sí son las llamadas lesiones como escotomas. ¿Qué es lo que pasa? El paciente no ve en la parte central, pero en toda la periferia sí lo ve. Entonces, fíjense ustedes que todas estas lesiones puede presentar el paciente cuando hablamos de alteración del campo visual, ¿no es cierto? Alteración del campo visual. Entonces, cuando yo veo alguna sospecha, yo tengo que enviar a hacer una campimetría digital, Entonces, cuando hablamos de fondo de ojo, tenemos que usar el oftalmoscopio y ver con el ojo derecho, digamos, del examinador, vemos el ojo izquierdo del paciente, ¿no es cierto?, para ver el fondo de ojo. Cuando vemos que hay alguna alteración que queremos confirmar, ¿no es cierto?, mandamos a hacer el fondo de ojo digital y nos manda una foto de característica y nos muestra, ¿no es cierto?, lo que tiene el paciente. Esto es normal, ¿no es cierto?, pero a veces hay borramiento, ¿no es cierto?, cuando hay edema cerebral, pues vemos el fondo de ojo. O a veces no hay nada de eso y nos muestra un desprendimiento de retina o simplemente un sangrado retiniano. Pero a nosotros nos interesa ¿qué? El edema de papila, ¿no es cierto? Edema de papila. Eso nos indica que tiene aumento de la presión intracraneana, aumento de la pitch, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es lo normal? 10 a 15, ¿no es cierto? Bien. Ahora sí, vamos a los oculomotores. Cuando hablamos de los oculomotores, vamos a ver que tenemos que examinar al tercero, al cuarto y al sexto par craneal. En general, el examen siempre se hace, digamos, de los tres pares craneales juntos. Tenemos a lo que es el origen real del tercer par craneal, ¿no es cierto? ¿Dónde está ubicado? ¿No es cierto? En el mesencéfalo. El mesencéfalo tenemos acá y el accesorio, el mesencéfalo. Ahora, ¿cuál es el origen aparente? Es esta, la cisterna o fosa interpeduncular. Cisterna o fosa, ¿no es cierto?, interpeduncular. ¿Qué órganos va a inervar? Estos. Todos los músculos extrínsecos del globo ocular, menos, ¿no es cierto?, el oblicuo mayor y el recto externo. Esos son los músculos extrínsecos, pero también existen los músculos intrínsecos. Dentro de los músculos intrínsecos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos al
elevador del párpado superior, al músculo tarsal de Müller, al músculo ciliar, que es el encargado de el abombamiento del cristalino cuando nos acercamos y alejamos la imagen, y al esfínter de la pupila, el músculo esfínter de la pupila, que es lo que se encarga de la midriasis y la midiosis, ¿no es cierto? Entonces, esos son los músculos intrínsecos, mientras que los otros del movimiento de los ojos son los músculos extrínsecos. Los músculos extrínsecos. Entonces, ya sabemos que tiene un origen real donde el mesencéfalo y el origen aparente en la fosa o cisterna interpeducular, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿cómo evaluamos? Con el movimiento de los ojos. Viene para arriba, para abajo, izquierda, derecha, y simétricamente tienen que mover. Ahora, si el paciente no mueve o encontramos que el paciente tiene una ptosis palpebral, desviación del ojo para afuera y dilatación pupilar, entonces el paciente con seguridad tiene una lesión del tercer par craneal. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? Estamos hablando de caída del párpado, desviación del globo ocular hacia afuera y dilatación pupilar. Lo que dijiste está bien, pero le falta algo más. ¿Por qué? Porque no solo está alterado o lesionado el músculo extrínseco, si queremos los músculos extrínsecos. También está alterado los músculos intrínsecos. ¿Cuáles? El elevador del párpado y el esfínter de la pupila, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que pensar de esa manera. Cuando yo tengo el ojo caído, desviación para afuera del ojo, la dilatación pupilar, con seguridad, este es una lesión del tercer par craneal, porque está afectado tanto el músculo extrínseco como los músculos intrínsecos, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cómo lo evaluamos? Con el movimiento de los ojos, dijimos, para entender, ¿no es cierto?, la patología. Ahora, ¿qué patología puede provocarnos esto? ¿Qué patología? Sí, pero algo hizo que se lesione este par craneal. Puede ser, sí. ¿Qué otra? ¿Ah? ¿Cómo? Yo no vi, por ahí está descrito en alguna literatura, pero yo no vi, ¿no es cierto?, que un herpes zóster provoque todo esto. ¿Cómo? Sí, puede ser una ACV, pero tendría que estar lesionado, digamos, extenso, tener que tener la lesión extensa. Cuando yo veo que el paciente tiene una ptosis palpebral, dilatación pupilar y desviación del ojo, tengo que pensar que el paciente tiene lesión del tercer par craneal, probablemente por compresión del tercer par craneal. La mayoría de las veces es por dilatación o sangrado de un aneurisma cerebral. Entonces, cuando yo veo eso, rápidamente mi mente dice, este paciente tiene un aneurisma cerebral. Como segundo diagnóstico, paciente diabético. Pero el paciente diabético va a tener ptosis palpebral, no tiene desviación del ojo, pero tampoco tiene dilatación pupilar, solamente caída del párpado. Entonces es importante entender este tipo de cosas para entender la patología y la enfermedad que tiene el paciente, ¿no es cierto? Ahora puede ser un trauma que puede afectar al tercer par craneal, sí. Puede ser un sangrado importante, un ACV, porque dijo el compañero de ustedes, sí, pero tiene que ser muy extenso. Bien, ahora tenemos al patético o troclear o cuarto par craneal. El cuarto par craneal en general, ¿no es cierto?, también
el origen real, ¿dónde está? A nivel del mesencéfalo, pero esto está a nivel de lo que es el folículo inferior, porque el tercer par craneal estaba muy pegadito al folículo superior, El origen aparente es, fíjense ustedes, en la parte posterior del mesencéfalo, al lado de los frenillos, ¿no es cierto?, de los folículos inferiores. Estos son los folículos superiores, estos son los folículos inferiores, estos son los frenillos y nace acá el cuarto par craneal. El cuarto par craneal tiene el recorrido más largo con relación al resto de los pares craneales, porque va desde atrás hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Qué músculo va a inervar? Un solo músculo, que es el oblicuo mayor o oblicuo superior. Y como lo evaluamos, junto con el resto de los oculomotores, con el movimiento de los ojos y, ¿no es cierto?, el paciente no va a poder tener alguna, va a tener alguna disfunción. Esto en general, estos pacientes no pueden mirar para abajo. Entonces, cuando caminan de frente, por ahí sí no tienen problemas, pero cuando quieren bajar las gradas o las, se llaman, acá llamamos las escaleras, tienen dificultad para enfocar, porque no pueden enfocar bien, porque nosotros, ustedes seguramente todos los días suben y bajan las escaleras. ¿Tienen algún problema? No. Ni siquiera, digamos, baja, están mirando, sino que están mirando hacia allá y bajan normal. Estos pacientes no tienen ese problema, ¿no es cierto? Entonces, pero estos pacientes, cuando vemos este tipo de cosas, vamos a pensar que tiene alteración del cuarto par craneal. Ahora, tenemos al sexto par craneal, que es el motor externo, que el origen ya, ¿dónde está? En la protuberancia, en el piso del cuarto ventrículo. A ese nivel, en el cuarto ventrículo, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, la forma del cuarto ventrículo, ¿qué forma tiene? La forma de un, ¿qué forma? ¿Cómo? ¿Cómo? No, de un rombo, ¿cierto? De un rombo. Y en el piso, en el medio, ¿qué es lo que tenemos? Dos eminencias, ¿no es cierto?, en el piso. Esas son las llamadas las eminencias Teres. Y por debajo de estas están el núcleo o el origen real del sexto par craneal. Ahora, ¿dónde es el origen aparente? Tenemos esto que se llama surco ponto vulvar. Entonces, este es el surco ponto vulvar, estas son las pirámides vulvares y por encima nace el cuarto par craneal. Estos, una vez que salen, ¿dónde van? Todos van a atravesar, todos los oculomotores van al seno cavernoso. Ustedes saben que el seno cavernoso es una especie de red venosa, ¿no es cierto? Y por el medio pasa la carótida y los pares craneales. Entonces, pasan, hacen el recorrido, ¿no es cierto? Llegan ¿a dónde? A la hendidura esfenoidal, los tres, y entran a la órbita para inervar a los músculos correspondientes. Pues fíjense que hacen el recorrido, los oculomotores siempre van por el mismo camino, si quieren, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que los dos primeros nacen en el mesencéfalo y el sexto par craneal está en la protuberancia, ¿no es cierto? ¿Cómo examinamos lo mismo? Con el movimiento de los ojos, mira para arriba, para abajo, y cuando hay lesión de el sexto par craneal, el ojo se desvía para adentro, ¿no es cierto? Es lo que llamamos estrabismo convergente, ¿no es cierto? Y en el lenguaje popular a esto los llamamos los discos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos a una persona que tiene estrabismo, ya sabemos que, ¿no es cierto?, la persona tiene una lesión del sexto par craneal, del sexto par craneal. Bien, seguimos.
piso del cuarto ventrículo, las eminencias teres, el origen del sexto par craneal, salen, atraviesan el seno cavernoso, la epidemia esfenoidal y llegan a la órbita, ¿no es cierto? Al globo ocular. Bien, estos son para mostrar, digamos, lo que es la pared espacial del tercer par craneal, del cuarto par y del sexto par craneal para identificar en lo que se llama la desviación del globo ocular. Bien, entonces siempre tenemos que hacer en el examen que miren un objeto, el dedo, para que siga el movimiento, tiene que ser el movimiento simétrico en el examen. Tenemos al quinto par craneal. El quinto par craneal es un par craneal mixto que es sensitivo motor, es más sensitivo que motor, y el origen de la masticación, que es la parte motora, ¿dónde está ubicado? En El puente. la protuberancia, en la protuberancia, ¿no es cierto? Pero también tenemos estos que son el núcleo gelatinoso para el dolor, la temperatura, ¿dónde se encuentra? Acá abajo, en la parte, los primeros segmentos cervicales. También tenemos al núcleo sensitivo principal, ¿dónde va a estar ubicado? Acá, en la protuberancia. En la protuberancia tenemos otro, ¿no es cierto?, que es el de tacto para la presión. ¿Esto dónde va a estar? A nivel del mesencéfalo. Entonces, fíjense ustedes que el quinto par craneal no es, como el resto, un punto. Tiene un recorrido bastante largo en la parte sensitiva, pero en la parte motora está ubicado solamente en la protuberancia. ¿No es cierto? Ahora, el origen aparente. ¿Dónde es? La cara lateral del puente o protuberancia. Esto es la protuberancia. Esta es la cara anterior, estas son las caras laterales. Y esto es el nervio trigémino. El nervio trigémino. Ahora, ¿qué es lo que va a inervar? El trigémino, fundamentalmente la piel, la mucosa, los dientes, las articulaciones, todo lo que es en el macizo facial, el macizo facial. En la parte motora tenemos al músculo temporal, al músculo macetero, que son los músculos masticadores, ¿no es cierto? Pero también va a inervar ¿a qué? A los pterigoideos. Y fíjense ustedes, al vientre anterior del digástrico. No el vientre posterior, el vientre anterior. Vientre anterior. Tenemos al homoioideo, al tensor del dedo del paladar y al tensor del tímpano. Todos esos órganos están inervados por el quinto par craneal. ¿Cómo examinamos? Examinamos la sensibilidad, porque este paciente es más sensitivo que motor, ¿no es cierto? Pero también tenemos que examinar el movimiento de la boca, en la masticación, ¿no es cierto? Para eso, ¿no es cierto?, hacemos que abra y cierre la boca, estamos examinando el músculo temporal y el macetero, ¿no es cierto? El macetero. Y, obviamente, hacemos el reflejo corneano, ¿no es cierto?, una sonrita y estimulamos para que tenga el parpadeo correspondiente, ¿no es cierto?, el parpadeo correspondiente. Ahora, cuando hay una alteración de este par craneal, ¿no es cierto?, va a haber una alteración fundamentalmente de sensación de dolor. Pero, ¿dónde? Puede ser en la parte frontal, maxilar o mandibular. ¿Por qué? Porque este par craneal tiene tres ramas terminales, que son el frontal, el maxilar y el mandibular. Y por eso es que tenemos esta distribución. El paciente a veces siente dolor en la parte frontal, a veces en lo que es la cara, a veces en el maxilar inferior. ¿No es cierto? Es una sensación bastante molestosa porque el paciente dice, tiene dolor al mascar, digo al masticar, tiene dolor al deglutir, al tragar, tiene dolor con el roce del aire, o cuando habla, o simplemente en la noche cuando se tapa
con las sábanas siente dolor solamente con el roce de las sábanas. Entonces, a eso le llamamos la neuralgia del trigémino. Y cuando hablamos de neuralgia del trigémino, en general, el tratamiento principal, ¿no es cierto?, de estos, primero siempre es tratamiento médico. No se usa la carbamazepina de 200 miligramos, se empieza con 200 miligramos cada 12 horas, o sea, 400 miligramos, se puede llegar hasta 1200, o sea, cada 6 horas. Tienen buenas respuestas, la gran mayoría, a la carbamazepina. Y si no responden a esto, agregamos los de segunda línea, que es la pregabalina y la gabapentina, para ayudar. Pero si no responden al tratamiento médico, por cierto, la otra opción es la cirugía, la descompresión microvascular, que se llama, o la cirugía de Janeta. Estos pacientes, en general, la gran mayoría de la neuralgia del trigémino es por una compresión de una arteria con el nervio. Entonces, por cada latido provoca dolor. Entonces, lo que se hace es separar la arteria del nervio, se pone una especie de colchón, un teflón, para que no lesione al nervio. Entonces, con eso se soluciona el problema. Pero a veces hay patologías que no son problemas vasculares, son de otra causa. Entonces, aún teniendo la cirugía, sigue teniendo el dolor. Entonces, para esto hay otras alternativas, porque realmente son los bloqueos del nervio, ya sea por radiofrecuencia, algunos dicen láser, que generalmente no se usa, entonces es la radiofrecuencia que actualmente se va usando, y anterior a esto se usaba la compresión por balón, la risólisis por balón. Entonces los pacientes se comprimían, ¿no es cierto?, con una punción a nivel de la cara. Se llega ¿dónde? Al orificio alveolo oval, por donde nace este par craneal. Usted sabe que en la base del cráneo tenemos muchos orificios por donde salen los pares craneales, ¿no es cierto? Bueno, uno de esos tenemos que llegar a ese nivel para bloquear este nervio. De cualquier manera, como verán, la neuralgia del trigémino tiene una serie de recursos para tratarlos. Bien, tenemos al séptimo par craneal, que es el facial, ¿qué ves? 7. Pues quedamos acá y continuamos la próxima clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes?